Radio Funglode presenta Salud Global. Un saludo a toda la audiencia y la teleaudiencia de Salud Global. Les habla su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio, para presentarles su programa Salud Global. Hoy con nuestro gran amigo, invitado, amigo de todos los años de la promoción 75 de la UAS, un médico muy distinguido, hematólogo, conocido en el país, al que ustedes presentamos, el doctor Luis Echavarría Yapur. Saludos, doctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Encantado de poder participar en tu programa para tratar de aportarle a la audiencia las informaciones más importantes que le puedan ser de más utilidad también para el conocimiento del tema que vamos a tocar hoy. Sí, seguro, porque este no es un programa para médicos, es un programa para la población, nuestra audiencia, muchas madres, padres, muchas personas que no son médicos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que le va a interesar mucho, que es el tema de las anemias, que se habla mucho, que fulano tiene anemia. Vamos a iniciar, doctor, para que usted nos dé una breve definición de qué significa anemia. Fíjate, anemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es la disminución en los valores de hemoglobina y en los valores de los glóbulos rojos en un paciente. Cuando un paciente tiene los valores de hemoglobina por debajo de cierto nivel y los valores de glóbulos rojos también por debajo de cierto nivel, tiene anemia. También se puede agregar aquí que esto incluye la disminución del valor del hematócrito, aunque hay pacientes que por cualquier razón pueden tener un hematócrito concentrado y alterar quizás un poquito los datos, pero básicamente es la disminución de los valores de hemoglobina y de la cantidad de glóbulos rojos. Aunque hay entidades como la talasemia, que el paciente puede tener hemoglobina baja, hematócrito bajito y sin embargo los glóbulos rojos pueden estar normales o por encima de valor normal. Ahora que usted menciona ese tipo de anemia, sería bueno que nos dijera, porque hay muchos tipos de anemia y mucha población cree que anemia es una sola. Entonces, para decirles a la audiencia, ¿cuáles son los tipos de anemia? Sí, fíjate, la anemia es una entidad, es una condición que abarca una serie de entidades que pueden, por lo medio de la cual podemos clasificar las anemias. Nosotros podemos tener anemia por deficiencia, que puede ser, por ejemplo, por disminución de la ingesta de los elementos necesarios para producir hemoglobina. Tú puedes tener anemia por aumento de las pérdidas, por ejemplo, como ocurre con las mujeres que tienen menstruaciones abundantes, donde pierden una mayor cantidad de sangre en cada periodo menstrual y por consiguiente, si no hay compensatoriamente una ingesta adecuada para reponer esas pérdidas que ya está teniendo por la menstruación, los pacientes pueden desarrollar anemia. Hay otro tipo de anemia que puede ser por problemas de la estructura molecular de la hemoglobina. En este grupo podemos tener, por ejemplo, la anemia de célula falciforme, que es una condición donde por herencia una persona hereda una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, sobre todo si la hereda de ambos padres. También podemos tener en este grupo las hemoglobinopatías de tipo C, que también pueden producir anemia, y lo que se llaman las talasemias, que es un trastorno de incorporación del hierro dentro de los glóbulos rojos. También podemos tener anemia por destrucción aumentada, que dentro también de esto cae la anemia de células falciformes, que esto se le llaman anemias hemolíticas, y
lo que ocurre es que los glóbulos rojos se destruyen a una velocidad mucho más rápida que la vida media de que lo que se destruye normalmente, porque normalmente un glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días. En estos tipos de pacientes, los glóbulos rojos pueden llegar a durar apenas 13 días. Entonces, aunque la médula ósea, que es donde se produce la sangre, eso que vemos cuando tú muerdes un muslo de pollo, esa que cocinado, que eso negro que tú ves que tiene el muslo de pollo es el tuétano. Pues la sangre se produce dentro del tuétano de los huesos. Entonces, aunque la médula ósea, a ese tuétano se le llama médula ósea, aunque la médula ósea aumenta la capacidad productiva para compensar lo que se está perdiendo, a veces la destrucción es tan rápida que no logra compensarlo y el paciente se entra en anemia. También podemos tener dentro de esas anemias hemolíticas, podemos ver un tipo de anemia que se produce frecuentemente en el embarazo, que son anemias por una condición inmunológica, por anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen una prueba que se llama test de Kuhn positiva, que es donde hay anticuerpos que destruyen destruyen los La glóbulos rojos. llamada eritroblatosis fetal, ¿no? También, exactamente, eritroblatosis fetal. Entonces, dentro de o sea, hay también lo que se llaman en las anemias, en este caso, por enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedad, por ejemplo, por cáncer, y donde en estas condiciones, a pesar de que el paciente ingiera los elementos necesarios para producir glóbulos rojos, para producir hemoglobina, la patología de base impide por un mecanismo que ocurra esta incorporación dentro de los glóbulos rojos y el paciente desarrolla anemia a pesar de tener dentro de su cuerpo todos los elementos necesarios para producir hemoglobina. Bueno, ya que vemos todos los tipos de anemia que hay, doctor, vamos a dedicarle unos minutos a las más importantes. Yo creo que la más frecuente por asunto de alimentación y eso es la anemia por falta de hierro. Entonces, háblenos un poquito de esa. Sí, fíjate, la anemia por deficiencia de hierro se produce generalmente por varias razones, o por deficiencia en la ingesta, y voy a abundar después sobre ella, o por pérdidas aumentadas, o por problemas de absorción. Me explico, por ejemplo, una persona que no ingiera los alimentos que contienen hierro, como son la principal fuente de hierro en la dieta, son los alimentos de origen animal, como la carne de res, el hígado de res, el hígado de pollo, y algunos vegetales verdes, como las espinacas, brócoli, la lechuga verde, la lechuga criolla, como le llamamos, y, y también por ejemplo, la rúcula, el berro, son vainitas, tienen un buen contenido de hierro, pero la que mayor cantidad de hierro tiene son los alimentos de origen animal. Si esa persona no ingiere la cantidad de hierro que necesita en la dieta, una dieta promedio de 2.500 calorías en un país desarrollado contiene aproximadamente 15 miligramos de hierro. De esos 15 miligramos de hierro, el paciente va a absorber solamente un 10%. Entonces ese 10%, que viene a ser aproximadamente 1.5 miligramos, se va a utilizar no solamente para producir sangre, sino para la producción de la proteína del músculo, que es la mioglobina. Se va a producir para muchos procesos oxidativos en el cuerpo, como son el crecimiento del pelo, de las células de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando ocurre esto, que hay una deficiencia en la ingesta, el paciente puede caer en anemia por deficiencia de hierro. Pero también puede caer en anemia por deficiencia de hierro, suponiendo que la ingiere adecuadamente, si tiene problemas de absorción del hierro. ¿Cómo se puede producir problemas de absorción de hierro? Si el paciente por alguna condición gástrica
tiene disminución en la producción del ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es importante para cambiar la forma molecular del hierro de los alimentos a un hierro que pueda ser absorbido. Esto lo estamos viendo muy de moda actualmente por las cirugías bariátricas o la manga gástrica, donde al extirparle un pedazo del estómago al paciente con el fin de reducir el tamaño para que pueda la sensación de hambre se sacie más rápidamente, eso el paciente no produce suficiente ácido clorhídrico y entonces no se absorbe el hierro de los alimentos y los pacientes pueden tener anemia. También pueden tener anemia si el paciente tiene algún problema en el colon, porque donde muchas veces, aunque el hierro se absorbe principalmente en el duodeno y la primera porción del yeyuno, que es en la parte del intestino delgado, si hay problemas de irritación a nivel de esa zona y el tránsito pasa muy rápido, el tránsito intestinal, el bolo, no le da tiempo a absorberse y entonces también podemos tener anemia. La anemia por deficiencia de hierro también la podemos tener por pérdida aumentada. ¿Cuáles son aquellas condiciones en que hay pérdida aumentada? En hombres y mujeres, cualquier alteración de las vías digestivas, como por ejemplo esofagitis, gastritis, duodenitis, úlcera péptica, pólipos en el colon, divertículos en el colon, hemorroides, donde el paciente puede perder hierro por esas vías. Pero, por ejemplo, eso es en hombres y en mujeres. Pero en mujeres, la pérdida más importante ocurre con los periodos menstruales. Entonces, dependiendo de la frecuencia de los periodos menstruales y dependiendo de la duración de los periodos menstruales, tú sabes como ginecólogo que va a haber una pérdida mayor. No es igual la mujer que ve la menstruación cada 18, cada 21 días, cada 28 días, que la mujer que la ve cada 30 días o cada 32 días. Porque la mujer que la ve cada 21 días, cada 28 días, puede tener 2 periodos menstruales en un mes, y eso hace que ese mes ella va a perder más sangre que la mujer que nada más la ve cada 30 días. También aquí puede influir el hecho de que no es igual a la mujer que sangrado menstrual, perdón, le dura 4 días y es escaso, que la mujer que sangrado menstrual le dura 7 días, le dura 8 días, con un sangrado menstrual abundante, que muchas veces la paciente describe que tiene que ponerse una toalla de la sanitaria de las más fuerte, la más grande, que muchas veces se le mancha la ropa y otra vez se le mancha la cama. Entonces, ya esa es una paciente que tiene una pérdida muy grande y por consiguiente no va a poder compensar con la dieta, aunque sea abundante en hierro, las pérdidas que está teniendo en la menstruación. También en las mujeres nosotros podemos tener los embarazos. Los embarazos frecuentes, los embarazos múltiples, aumentan la demanda de hierro, porque el feto, cuando nace, tiene 15 gramos de hemoglobina. Así deja a la mamá con 8, con 9 o con 10. Entonces, si la alimentación de la madre durante el embarazo no es lo suficiente, lo adecuada, no está bien balanceada, entonces, por consiguiente, ella va a tener anemia durante o al final del embarazo. Si no ingiere hierro, que el médico eso, le indique, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces hay que darle, en este caso, hierro suplementario, que puede ser por vía oral, que es la más frecuente, o por vía parenteral, que es la vía endovenosa, porque ya prácticamente la inyección del hierro por vía intramuscular está prácticamente muy reducida. Doctor. Entonces, también tenemos las anemias, por ejemplo. No, pero antes de llegar a esa anemia, díganos fácilmente cómo se diagnostica, así en 2 palabras, y el tratamiento. Bueno, fíjate, el tratamiento, primero hay que buscar la causa. Segundo, si la mujer tiene menstruaciones abundantes, corregir las menstruaciones abundantes para disminuir la pérdida. Y el tratamiento es con sales de hierro vía oral. La sal de hierro más común es el sulfato ferroso, que como dicen, tiene la 3B, bueno, bonito y barato.
Porque exacto. 100 tabletas de sulfato ferroso en cualquier farmacia o en la botica popular cuestan 50 pesos, 100 pesos. Entonces eso te da para un mes de tratamiento en una dosis alta. Si por cualquier razón hay mucha intolerancia a la vía oral con el sulfato ferroso, pues tú puedes buscar otras sales de hierro y si aún así sigue intolerante, entonces puedes recurrir al hierro endovenoso. Generalmente cuando es hierro oral, como la mujer no va a absorber el 100% de la tableta que ingiere por vía oral, el tratamiento puede durar 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses, dependiendo de la pérdida. Y es frecuente una situación, cuando la mujer empieza a beber hierro, que ya tiene 3 semanas, 4 semanas, un mes, tomándole el hierro por vía oral, se siente mejor. Y entonces muchas veces paran el hierro, el tratamiento, y no llenan la reserva de hierro. Entonces, ¿qué puede suceder? Que siguen los periodos menstruales abundantes y la mujer no tiene una reserva suficiente y va a volver a caer en anemia. Entonces tú encuentras mujeres que te dicen, doctor, a mí nunca se me quita una anemia, yo siempre tengo anemia, pero es que no han llevado el tratamiento como su médico se lo ha mandado. Exacto. Pues veamos la otra, el otro tipo que usted me iba a decir. No, fíjate, entonces las anemias, en este caso, las anemias hemolíticas son bastante frecuentes porque el 8% de la población dominicana es portadora sana de la falsemia. Entonces, cuando hay un hijo de 2 padres que sean portadores, en cada embarazo hay un 25% de posibilidad de que el niño salga falsémico, o sea, homocigoto, o sea, que heredó los 2 genes anormales de los 2 padres. En este caso, la anemia se produce por exceso de destrucción. Y el exceso de destrucción puede presentar tan tempranamente como a la edad de 4 meses, cuando el niño cambia, o la niña cambia, o el feto cambia, o el recién El nacido bebé. cambia la hemoglobina de fetal, que es la hemoglobina que tiene el feto dentro del vientre, por hemoglobina adulta, que es la hemoglobina A. Entonces, que la hemoglobina A constituye más del 97% de la hemoglobina de la persona adulta normal. En este caso, no hay hemoglobina A, lo que se sustituye por hemoglobina S. Los globulitos rojos, en vez de ser redonditos, como una donita, se vuelven como guineíto o como en forma de S, y esa forma hace que los glóbulos rojos se destruyan más rápido de la cuenta. La vida media de ese glóbulo rojo alcanza apenas 13 días y la médula ósea no puede compensar la destrucción y el paciente entra en anemia. También entonces puede haber otro grupo de anemia que son por deficiencia de vitamina B12 y también por deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico es menos frecuente porque la deficiencia de ácido fólico abunda mucho en la dieta, en los vegetales, sobre todo los vegetales verdes. Es más fácil conseguir ácido fólico. La vitamina B12, al igual que el hierro, se obtiene sobre todo de alimentos de origen animal, carnes, huevos, leche, pescado, etcétera. Entonces, el patrón de la alimentación en República Dominicana en este tipo de alimentos, sobre todo pescado, es muy bajo. A pesar de República Dominicana ser una isla, la ingesta de pescado aquí no es la que debiera de ser siendo una isla. Doctor, y entonces, Entonces, perdone que le interrumpa, cuando los padres, el médico le diagnostica al niño falsemia, ¿no? Que usted dijo que puede ser por los 2 padres o que solamente tenga algunos genes. ¿Cuál es el manejo? fíjate, en ese caso, si nada más es solo uno solo de los padres, el que es portador del gen de la falsemia, el pacientico va a ser, vamos a decir, heterocigoto. La condición de heterocigoto no necesariamente le confiere que debe de tener anemia de por vida, excepto que tenga otra condición agregada. En este caso, por ejemplo, la consejería, lo más importante cuando nace un niño
portador, o una criatura, vamos a decir así, portador de anemia de células falciformes, hay que investigar a los padres para darle la consejería genética de que haya el mismo chance en un próximo embarazo, hay un 25% de posibilidad en un próximo embarazo de que ese niño, de que su nuevo embarazo pueda salir con anemia de células falciformes, y nadie quiere que un hijo le salga enfermo. Y esos niños empiezan a tener sintomatología desde los 4 meses. Entonces, el manejo de esos niños es muchas veces a base de transfusiones sanguíneas, sobre todo en las primeras etapas de la vida, en los primeros años, para evitar que puedan hacer accidente cerebrovascular trombótico, que es una causa frecuente que puede producir inclusive limitación ya, discapacidad posteriormente al niño, tú me entiendes, al paciente, vamos a decirlo así, para no hablar de sexo. Entonces, el otro tipo de anemia de B12 megaloblástica es. Entonces, dentro de las anemias por deficiencia, las anemias ferropénicas caen dentro de un grupo que se llama anemias microcíticas hipocrómicas. ¿Por qué se llama microcítica hipocrómica? Porque el glóbulo rojo es más pequeño y más pálido de lo normal. En las anemias por deficiencia de vitamina B12 caen en un grupo que se llama anemias macrocíticas. Entonces, esas anemias macrocíticas pueden ser megaloblásticas o no megaloblásticas. Las megaloblásticas son las que son por deficiencia pura de B12, pero que puede ser por una condición de genética en un sentido, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tú tienes las anemias perniciosas, que son anemias megaloblásticas que se producen más frecuente en personas de origen del norte de Europa y de los países escandinavos. Entonces son pacientes que tienen características fisionómicas específicas y pacientes que lucen sanos, sin embargo, pueden llegar al consultorio de un médico con 4 gramos de hemoglobina, 5 gramos de hemoglobina, que se le ha ido instaurando lentamente. Entonces, las anemias macrocíticas no megaloblásticas, dentro de ese grupo caen las anemias que son por enfermedades hepáticas, porque todo lo que entra por el organismo, por la boca, el hígado lo metaboliza. Entonces, cuando hay problemas del hígado, de funcionamiento del hígado, por ejemplo, pacientes con mucha grasa en el hígado, pacientes con cirrosis por ingesta excesiva de alcohol o por otra causa, esos pacientes entonces no metabolizan la vitamina B12 o el ácido fólico adecuadamente, entonces dan anemia macrocítica, pero no megaloblástica, sino macrocítica. Y también entonces tenemos en este caso alguna, por ejemplo, parasitosis, como es frecuente en los países del norte de Europa, donde comen pescado crudo y hay una tenia que la tenia del pescado, que cuando el paciente la persona come pescado crudo, la tenia dentro del intestino compite por la vitamina B12 que quiere el paciente. O sea, se come la B12 y deja al paciente sin B12 y el paciente entonces puede tener anemia por deficiencia de vitamina B12. Inclusive hay casos descritos en personas que han comido pescado crudo en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, cuando pescan el salmón y muchas veces de río y se lo comen crudo. O sea que hay que tener esa observación. Entonces, pacientes también que están ingiriendo algunos medicamentos que son antifolatos, como son el 5-fluoracilo, el betotrexate, que inhibe la utilización sobre todo el metotrexate, que inhibe la utilización del ácido fólico. Esos pacientes pueden desarrollar anemia macrocítica por falta de ácido fólico. Como hemos visto en la participación que ha tenido el doctor Echevarría, hay muchos tipos de anemia, ¿no? Algunas, como hablamos ahorita de la falciforme, que después del adulto ya se sabe que tiene el tipo de anemia, pero
me gustaría que finalmente usted hiciera alguna recomendación sobre las anemias que tienen que ver con la alimentación. Es decir, como una serie de consejos a la población sobre cómo alimentarse o cuándo ir al médico para que se evite esa anemia por alimentación. Fíjate, la recomendación mejor es la que deben de tener una dieta balanceada, que deben de tratar de ingerir carne de res o hígado de res o hígado de pollo, por lo menos carne de res 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, si sus condiciones económicas se lo permiten. Y tratar también de ingerir vegetales crudos que también contienen una buena cantidad de hierro que lo pueden ayudar a evitar las anemias. Es lo primero. Porque muchas veces las personas tienen una dieta que muy baja en alimentos de origen animal, porque dicen, ah, no, a mí no me gusta la carne, a mí me hiede la carne, yo no me la como. Entonces, muchas veces, cuando el paciente entra en anemia y, por ejemplo, entra en pánico, que le pueden hablar, mire, si usted le baja mucho la hemoglobina, su médico va a tener que transfundirlo. Y entonces ahí ya entran en pánico para que no le vayan a poner una transfusión y empiezan a aumentar la ingesta de hierro, de carnes a 3, 4 veces a la semana. Y tú notas como el simple aumento de la ingesta en las carnes rojas en la dieta le empieza a subir su hemoglobina y el mismo paciente describe que se empieza a sentir mejor. Bueno, yo creo que hemos tenido unas buenas orientaciones sobre un tema que le interesa a todo el mundo, que a veces la gente no lo conoce bien. Y yo creo que con esta conferencia de hoy, esta entrevista, esta participación del doctor Echevarría, la audiencia nuestra ha quedado orientada con relación a lo que son las anemias y los distintos tipos de anemias. Doctor, agradeciendo todo cuanto vale que haya aceptado esta invitación para estar en nuestro programa. Si quiere despedirse de la audiencia. Sí, darte gracias a ti especialmente por haberme permitido participar en tu programa y darle gracias a la audiencia que pueda estar mirándonos y decirle que tienen que buscar siempre la manera de tener una buena alimentación, que dice la palabra del Señor, que no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale del corazón. Entonces, si usted puede comerse las cosas siempre y cuando usted tenga la precaución de cocinarla bien, de que no vaya a contraer una enfermedad por ella, usted no debe de tener anemia. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y a toda nuestra audiencia les decimos hasta el próximo programa. Fue su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio. Radio Funglode presentó Salud Global.